Bienvenida, bienvenido, yo soy Aurum Estomulor, brujo luciferino y lector del destino. Y en esta ocasión te voy a hablar de la figura de Lucifer. Ya que mucha gente me ha escrito a mi Instagram y mis otras redes, muchas veces preguntando o afirmando suposiciones que salen de distintas fuentes sin comprender que el personaje Lucifer pasó no solo por varias mitologías, sino por varias denominaciones y varias significaciones, dependiendo del credo de turno, del credo que hablara o de la conveniencia del grupo asociado al credo. En sus primeras etapas, Lucifer era asociado al lucero vespertino. Hablamos de etapas precristianas, en donde se denomina vía poesía no como un personaje mítico, sino que se lo describe más a partir de la belleza y la inspiración que puede promover. Posteriormente, este personaje es adoptado por la filosofía y la mitología greco-romana como Fósforo y Eósforo, dos hermanos, uno portador de la antorcha, el amanecer, y el otro el que apagaría la antorcha, el atardecer. Mitología más, mitología menos, pero su cuadro casi siempre era la aparición y la desaparición del sol. Llegados a nuestra época, quizás lo más importante resulta ser lo que la filosofía o mitología judeocristiana hizo con el personaje. Si miramos las Biblias, que incluso hoy en muchas de ellas ni siquiera se menciona la palabra Lucifer, se lo empieza a mencionar de manera tardía. Y en realidad hace inferencia a distintos pasajes de la Biblia en donde no se lo trata de mencionar directamente. Se trata de mencionar a Lucifer copiando a la Biblia judea cuando se refiere a cómo era Helel ben Zahar, es decir, el lucero hijo de la mañana o hijo del alba, el que había caído del cielo después. En este punto es en donde luego se lo sataniza. Pero históricamente se lo sataniza basado en el cuento del paraíso perdido y en el relato de Dante de los nueve infiernos. No se lo sataniza a Lucifer en su versión cristiana como parte de la Biblia, sino como parte de una serie de textos que escriben otras personas en paralelo, incluido el infierno de Dante, que es casi una parodia a lo que se consideraba en aquel momento ir al infierno, e incluida una crítica al sistema de aquella ocasión, en ese momento de la historia y con su cultura en ese momento. Esta satanización avanza a medida que pasan las eras y los siglos, y llegamos a esta parte donde la gente tiene la imagen de Lucifer como Satanás. Pero esto no es cierto. No es del todo cierto, hay muy pocas Biblias, cada vez hay menos que incluyen el nombre de Lucifer por la controversia que esto ha generado. Porque Lucifer, hijo de la mañana, de ninguna manera cuadra muy bien con el concepto que ellos tienen de satanismo. Para empezar, no muy oscuro que digamos. Entonces, lo que hay que explorar, y esto me ha llevado a mí bastante investigación, es a dónde están apuntando las distintas culturas cuando mencionan figuras de Lucifer o asociadas a Lucifer, la mayor parte de ellas grecorromanas, por supuesto. En esa exploración nos vamos a encontrar con distintas canonizaciones del personaje, de este joven divino que trae la antorcha de la luz, pero todas apuntando al mismo fenómeno meteorológico. El fenómeno meteorológico al que apuntamos siempre es el amanecer, tanto en su forma de fósforo como en su forma de Lucifer, que viene de Lux Ferre, el portador de la luz, es decir, de la antorcha. Recuerden que en esa época la gente no andaba con linternas halógenas. Y además, no hay que ser ningún genio. Si yo comparo cualquier luz artificial en un interior y salgo y miro el sol al mediodía, me voy a dar cuenta muy rápidamente que el sol es el máximo exponente de luz que podemos conocer en entornos normales, los seres humanos al menos. Entonces, tenemos al portador de la luz y el máximo exponente de la luz es el sol. 2 y 2 son 4 y la cosa empieza a tener sentido. Hay corrientes de pensamiento venidas a nuestra época que tratan de reinventar, o por decirlo así, de reinterpretar la figura de Lucifer, lucero del alba, como a Venus. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo sostiene que Venus se ve antes del amanecer. Pero esto no es del todo cierto. Venus se lo ve antes del amanecer
una cantidad de días al año. Después no se lo ve porque está alineado con el sol y después se lo ve antes del atardecer. Pero si a Lucifer, como a distintas deidades de la época, se lo saludaba diariamente, al amanecer, ¿cómo podía ser que se asociara a Venus, si Venus no estaba siempre al amanecer? Hay una discrepancia entre el fenómeno de la adoración de Lucifer y el concepto de que pudiera ser Venus. Porque la única cosa que amanece y sale del horizonte es el jodido sol. Lo cual va a terminar empalmando con otras culturas, como dije, Lucifer hijo de Aurora, o Fósforo, el que trae la antorcha de la luz. ¿Quién va a ser? El sol. ¿Quién es hijo de Aurora? Aurora es el amanecer. ¿Quién nace del amanecer? El sol naciente, hijo de Aurora. Entonces 2 y 2 son 4 y cuando lo empezamos a mirar en perspectiva, empezamos a caer en la idea de que el sol es Lucifer. Cuando vemos cosas como la mitología o la teórica mitología de las brujas de la Toscana, descubrimos que ellas le llamaban Lucifer al sol deliberadamente, ya ahí no había ninguna duda. Y quizás en ese lugar tuvieran la cuestión de una manera más pura, porque todos los mitos asociados a Lucifer empalman con el sol naciente, o el sol que llega por el amanecer, podríamos llamarle sol diurno, pero estas personas directamente conceptualizan a Lucifer como el sol. Ya no se andan con ninguna parábola poética para decirlo directamente, sí, Lucifer, no, sol, el mismo concepto. Este Lucifer solar, que viene siendo la luz del día, en lugares de clima templado, y ahí voy a hacer un paréntesis, porque la cultura de cada lugar determina qué hace el sol. Este Lucifer era un joven divino, era el jodido sol. Él traía la luz que le daba a comer a las plantas, la que traía las cosechas y un montón de cosas más asociadas a los movimientos del sol. Y es muy importante entender que esto es grecorromano, porque esto significa que vivían en un clima templado y en culturas de naturaleza agrícola o semiagrícola. Es muy importante este punto, porque culturalmente lux ferre viene del latín, el concepto es grecorromano y aplica el clima y situación que vivían ellos, como veían al Lucifer, que después filosóficamente se lo interpreta como el que trae la luz del conocimiento y demás, el revelador. Además de estos conceptos de grecorromanos, vienen estos judeocristianismos modernos y no tan modernos que demonizan a la figura de Lucifer, sobre todo por aquellos pasajes que dice, oh Lucifer, hijo de la mañana, cómo has caído, y cosas por el estilo, que todo el mundo dice, se refiere a Satanás. En ningún lugar de la Biblia dice eso. Bueno, empecemos por ahí. En alguna Biblia se transliteró, pero en la actualidad se está quitando porque se prestó a muy malas interpretaciones, debido a que hay incluso ceremonias en latín dentro del catolicismo que se refieren a Jesús, hijo de Lucifer, como hijo del lucero, el sol. Como todo esto trajo mucha controversia, actualmente se lo está removiendo de las Biblias, porque Lucifer viene de otra mitología. El judeocristianismo, por otra parte, tenía su Helel, el que después para ellos se convierte en el Shaitán o el Satanás, y que también es el cielo. ¿Por qué? Porque si miramos un poco la historia, por ejemplo, en la invasión de Judea, los judíos decían esto: los romanos adoran a Samael, el portador de la peste. Bien, hasta ahí venimos bárbaros. ¿A quién adoraban los romanos en esa época? Al Zeus Invictus, que era el sol del mediodía, sobre todo el del verano, que traía grandes cosechas y tormentas. Entonces era Samael. ¿Por qué para ellos el sol del día podía ser el heraldo de la peste, el demonio? Bueno, ellos vivían en el desierto, no en un lugar de climas templados ni de naturaleza tan agrícolas. El sol en el desierto, si te agarra de día y te pega mucho, puede provocar lepra. La lepra es contagiosa y reventaba comunidades enteras, por lo tanto era el heraldo de la peste. Y está bien, para ellos era definitivamente algo demonizable porque querían vivir. Entonces, el Samael judío, ¿en qué empalma con el Lucifer grecorromano? En que estos dos apuntan al sol, pero la interpretación que hacen unos y otros puede ser bastante adversa, inclusive una bastante
distinta de la otra. Una se ve como positiva, agradable, reveladora, y la otra se ve como una cosa que condena la vida y la hace mierda, por una razón muy simple. Vivían en climas diferentes, en culturas diferentes. No obstante, todos apuntaban al sol. Y sobre este tópico de solar, digámosle así, debemos entender que hay conceptos metidos en nuestra cultura que son muy claros sobre esto. Si yo te digo a vos, nos vemos cuando caiga el sol, ¿vos qué entendés? El atardecer. Sí. ¿Y qué se dice del lucero que cayó? Ah, ok, el portador de las tinieblas pasó a ser el véspero. Ese véspero es lo que luego se entiende como el Lucifer caído. El Lucifer que se fue ¿a dónde? Al inframundo. ¿Dónde iba el sol cuando se oculta? Bajo tierra. Bajo tierra. Bajo el mundo. Inframundo, ¿ok? No es muy complicado. El señor del inframundo es el sol que estaba bajo tierra después de haber caído en el atardecer. Después de haberse coronado en la cima del mundo, que era el cielo, después de haber sido hijo de Aurora. Si lo mirás en cuanto a literalidades, en mitologías vas a encontrar muchas controversias sobre esto. Pero si lo mirás en cuanto a distintas culturas y los fenómenos meteorológicos a los que aluden, vas a llegar tarde o temprano a la invariable conclusión que llegaron las gentes de las Toscanas probablemente, que Lucifer es el sol. Y las distintas historias asociadas a él normalmente están asociadas a los movimientos del sol y a la influencia del sol en distintas culturas y distintas tradiciones. Por eso, para algunos es el portador de la peste, para otros es fuente de inspiración, de saber y de vitalidad, y para otros será simplemente aquel que nos permite ver las cosas con claridad y nos remueve de las tinieblas, como el sol del amanecer tras una noche oscura. Espero que te haya servido el video. Si te gustó, siempre puedes dejarme un comentario. Si opinás de manera distinta o si estudiaste algo de manera distinta, puedes dejar tu opinión, va a ser leída. Aquellas que sean mencionables o aquellas preguntas interesantes las responderemos en videos futuros. Y para terminar este video, recordá, soy Aurum Estomulor, brujo luciferino, lector del destino, y para cualquier consulta personalizada siempre me pueden escribir al privado en mi Instagram. Nos vemos pronto. Bendiciones luciferinas.